Vamos a compartir este video desarrollando uno de los conceptos clave de Jean Baudrillard, esos conceptos que de algún modo eh, mm, parecen ser después los distintivos, los emblemas de los autores. En este caso es el concepto de simulacro. Eh, eh, tanto la simulación como el simulacro, estas dos cuestiones, de hecho, han sido título de una obra de él, Simulacro y Simulación, conocido en español, una parte de ese texto como Cultura y Simulacro, ¿no? Un título que tal vez no destaca el espíritu que Baudrillard justamente quería expresar allí. Y esta noción de simulacro y la operación de la simulación, eh, si bien es un concepto que aparece en la medianía de la obra de Baudrillard, no es un concepto tan inicial allí, ya hay esbozos en los primeros textos, ¿no? Como el sistema de los objetos o la sociedad de consumo, la crítica a la economía política del siglo, pero ya empieza a visorarse allí algo que después aparece tal vez con primera fuerza conceptual en un texto clave, quizá un texto que cierra una etapa en la obra de él, que es el texto El intercambio simbólico y la muerte. Así ya aparece esta noción de simulacro. Luego, un par de años después, estamos hablando de 1976, 1978, donde ya en simulacro y simulación aparecen esta referencia específica, ¿no? Como, casi como eje de sus reflexiones, estos conceptos, ¿no? Y vamos a rastrear muy brevemente, a modo de introducción, pero también para entrar en problematización sobre estas cuestiones y también el alcance que pueden tener, habida cuenta entonces que han pasado muchos años, 50 años ya de estos textos, y advertir la fecundidad. Es más como casi la visualización que tiene Baudrillard con respecto a ciertas definiciones, ciertas apreciaciones, cierta, digamos así, fenomenología del mundo contemporáneo, pero al mismo tiempo descubrir como las mecánicas más radicales ¿no? Del procesamiento que empieza a tener la dinámica del mundo actual y que tal vez en su época Baudrillard lo veía eh, claramente, pero era aún incipiente en algunos aspectos y hoy me parece que se han radicalizado y lo vemos como, nos parecen como descripciones y conceptos que están mucho más cerca hoy de ser entendidos porque parecen reflejar lo que está sucediendo mucho más fuerte que en su momento, que parecían como hipótesis demasiado radicalizadas y hoy parecen ser casi las hipótesis o consideraciones necesarias como para entender nuestro mundo. Y efectivamente esta noción de simulacro y la operativa de la simulación parecen ser claves. Y puede haber distintas maneras de abordarlo. Una es tomando una definición que encontramos en, en ese texto, El intercambio simbólico y la muerte, donde Baudrillard dice que el simulacro supone, o en el simulacro se supone que ya no hay diferencia entre lo real y su representación, ¿no? Que lo real ha sido absorbido por los signos. Y aquí tenemos algunas cuestiones que tal vez merecieran la pena alguna reflexión para nosotros, eh, hacia modo de presentación, pero comencemos también para poder profundizar en algún aspecto. Y un problema central aquí es el problema de la representación. Lo real siempre supone un mecanismo de representación. Lo real es para Baudrillard una relación de un referente con su representación. Ahora, ¿qué sucedería en el simulacro? Bueno, en el simulacro esa dinámica del referente y lo real, esa dinámica de la relación del referente con lo real, que es la representación, estaría de algún modo absorbida. Ese signo que sería signo de representación es absorbido y en esa absorción, ese signo que ya no representa lo real es un simulacro. Eh, y este ya es un concepto interesante porque una manera de abordar el problema del simulacro en Baudrillard es justamente la ausencia del juego representacional, ¿no? Un simulacro no es una representación.
es un signo que ha absorbido lo real, ¿no? Que se confunde con lo real. Algo así como cuando usamos habitualmente la palabra simulacro, ¿no? El simulacro tiene que ser los signos de lo real sin los efectos de lo real. Eso sería, de algún modo, eh, la definición de simulacro. Una operatoria, una teatralidad que pone en juego todos los efectos sin que la dinámica de las causas y la dinámica de la verdadera afectación esté en juego. Habría que ver, pero esto por ahí lo podemos dejar para otro momento, otro episodio, qué pasa con la estructura del valor, ¿no? Y de la estructura de los valores, que podría ser otra manera de llegar al problema del simulacro. Pero en este punto lo interesante aquí podría es que lo toma desde el lado de la representación, de esta instancia que pone en juego, como decíamos, la referencialidad. Por otro lado, también podría ser interesante verlo, pero sería también otro marco, otra aproximación distinta, sería el problema de la significación. Porque Baudrillard también está ahí cercano a las cuestiones semiológicas, ¿no? Donde el análisis del signo y del valor y del juego del significante, el significado, también tienen que ver con esta dinámica que después deviene en la noción de simulacro. Pero aquí el concepto de representación es clave. Y desde luego el concepto de signo, entendido aquí signo en una visión genérica, que es aquello que está en el lugar de otra cosa, pero que no se confunde con ella porque eh, hay una distancia soberana entre ese signo y lo real, ¿no? Y lo real es posible de ser concebido porque es el referente de esos signos. Ahora, cuando se desarticula, digamos así, se desmagnetiza la relación entre ese signo y su referente, desaparece. Me parece que un buen ejemplo que Baudrillard trabaja justamente en ese texto, el intercambio simbólico y la muerte, es la moda. En la moda, los signos operan sin la referencia, por ejemplo, a un referente fuerte que sería, por ejemplo, la belleza, ¿no? En los signos simulados de la moda, cada signo que puede ser los objetos que entran en la moda, lo hacen sin estar atados a una especie de belleza trascendente, de belleza referencial, de belleza como un referente, digamos así, pesado, que haga orbitar sobre ella los signos livianos de la moda. Liberados de la presión de la belleza como referente, de lo real de la belleza, virtualmente cualquier signo puede convertirse en el simulacro de la belleza. La belleza ya no como referente, sino como signo simulado, y por lo tanto la moda puede ser un buen ejemplo de esa simulación, donde los signos orbitan sin obligación de estar representando, digamos, de representar de forma estable, duradera, clásica, clásico como aquello que se sustrae incluso a la dinámica de la moda, que tiene una especie de vértigo, de voracidad, ¿no? Por el simulacro, entonces no necesita remitir a eso real. Otra manera de abordar el problema del simulacro eh, puede ser, y también vinculado a esta dimensión de la representación, eh, entender el problema de la imagen, ¿no? No solamente del signo y la representación, sino de la imagen. ¿Y qué implicaría una imagen? Y desde luego, estando la imagen vinculada a aquello que ella sería reflejo, ¿no? Ella sería una suerte de superficie captable, visualizable, ¿no? Y eventualmente también de representación, ¿no? Y justamente en ese texto, Simulacro y Simulación, allí ofrece una suerte, entre comillas, de genealogía que llevaría, digamos, al orden del simulacro. Y en primer lugar, dice Baudrillard que nos encontraríamos con una imagen que en esta relación de representación, ¿no? Acá imagen y signo, cada uno con su cualidad, con su forma de abordaje distinto, podrían estar al mismo nivel. Ahora, en la problemática de la representación, estarían en relación a una realidad profunda. El ejemplo que propone allí Baudrillard es, por ejemplo, la imagen de un sacramento, de un signo religioso.
es ese signo, esa imagen, ¿no? De aquí, eh, está en una relación fuerte, una relación profunda, donde ese signo tiene valor, o esa imagen tiene valor, porque está en relación a una realidad fuerte que lo determina y lo organiza como tal, ¿no? Digamos, ¿no? En la feligresía católica, ese signo de la Eucaristía tiene el valor fuerte de representar, digamos, el cuerpo de Cristo. Estamos ante una realidad potente que en esa representación fiel está en juego. Habría un segundo momento en donde ahora la imagen, de algún modo, no estaría representando fidedignamente una realidad profunda, sino más bien que la tergiversaría, la ocultaría, le generaría una especie de relación oblicua y engañosa. ¿Y qué sería el efecto, digamos, de la ideología, de la propaganda, de la publicidad? La imagen ya no refiere fielmente a una realidad, sino más bien que la ocultaría. La ideología en el sentido de- del debate ideológico, en el sentido que una ideología puede estar denunciando a una ideología contraria, porque la ideología contraria sería la que estaría como negando o rechazando o tapando, desmintiendo la realidad profunda. Ese sería un segundo momento donde ya esa representación fiel empieza a perderse y justamente hay una especie de sospecha. Toda imagen, toda representación, todo signo, estaría sospechado de qué realidad profunda estaría representando, más bien estaría tergiversando, estaría ocultando, ¿no? Bueno, el tercer momento de Baudrillard es muy importante y clave, ¿no? Ahora ya esa imagen, ese signo, esa representación, ¿no? No son sinónimos, pero digamos, esta dimensión, ¿no? De aquello que estaría en lugar de, ya no está ni representando fielmente una realidad referencial, ya no estaría distorsionándola, sino que estaría justamente apareciendo como aquello que oculta, en realidad ya no hay tal realidad. Efectivamente, esa realidad profunda no estaría, ¿no? Es como si dijéramos que en la estructura de la representación política, en realidad ya no está más el juego de representación de los intereses del pueblo, de las masas, de la ciudadanía, y lo que pasa en el teatro político, entre comillas, todo esto, sería más bien lo que aparentemente estaría mostrando que en el fondo no hay ninguna relación con intereses profundos de la sociedad, de la comunidad, del pueblo, de las masas, de la nación, del sujeto histórico, etcétera, que estaría en juego allí, ¿no? Eso estaría simplemente como encubriendo justamente eso, ¿no? Y detrás no hay mucho, no habría nada. Pero parecería así como una especie de encubrimiento. Sería más bien, eh, eh, no el engaño, sino la disimulación. Se disimula algo, ¿no? Se disimula que en el fondo detrás de eso no está la realidad. Y la cuarta instancia es la del propio simulacro, la que aparece realmente el simulacro. Ya no tiene relación con la realidad, no desde luego como el primer nivel, que es representando fielmente, no como en el segundo nivel, que es distorsionándola, no como el tercer nivel, que sería apareciendo allí como disimulando una ausencia. Como decíamos recién, tal vez el teatro político aparentemente estaría mostrando en esos debates, en realidad, que tal vez la gente no está muy interesada o casi nada interesada en lo que los debates políticos están proponiendo. Pero se estaría disimulando esa especie de desinterés profundo que habría, digamos, ¿no? En las sociedades con respecto a eso. Digo como un ejemplo de lo que podría ser esta perspectiva, ¿no? No para cerrar el tema, ni desde luego la visión que tal vez Baudrillard haga sobre estas cuestiones que en profundidad
industrializa muy profundamente, por ejemplo, el desarrollo de la política y de las vicisitudes, incluso en tiempo casi real, del desarrollo de la política francesa, por ejemplo, en los años 70 y 80. ¿No? Pero ya en el cuarto nivel, y aquí ya estamos en el nivel propio de la operatoria de la simulación, esta operatoria de la simulación que supone que los signos, la representación, la imagen, ya no solamente no guarda relación con la realidad profunda, sino que esos signos son en realidad la absorción del referente. Y es solo eso, no hay otra cosa. No hay una, digamos así, duplicidad, realidad, signo o referente, imagen o realidad profunda, representación o realidad trascendente, representación. El simulacro es la absorción de todo eso. El simulacro es un signo que hace las veces de sí mismo. Y de algún modo acopla y se convierte en uno solo. El simulacro absorbe su propio referente, ¿no? Como el ejemplo que hemos dado, eh, un objeto que se convierte en bello en la moda es la belleza misma, efímeramente. En ese momento eso es la belleza, aunque desde luego no representa la belleza, lo bello, digamos, el calor griego, ¿no? Ahora, este nivel de simulación es el que encontraríamos, ¿no? Entonces, ahora, en nuestra época contemporánea, Baudrillard lo explicitaba, digamos, con los fenómenos, con la televisión, con Disneylandia, que absorbía el fenómeno ¿no? de la diversión y de la representación de un mundo que se había vuelto al modo Disney, ¿no? Disneyficación sería algo así, ¿no? Pero que, claro, la lógica sería, diría Baudrillard, que aparezca Disneylandia significaría es real Estados Unidos. Pero en realidad lo que diría Baudrillard es que más bien Disneylandia es el propio simulacro de lo que es la propia realidad de Estados Unidos, que parece mostrar más su lógica en Disneylandia que en otro lado. Disneylandia no oculta una realidad profunda, ¿no? No la tergiversa como sería el segundo nivel. Tampoco oculta que no hay ya una realidad profunda en Estados Unidos, sino que Disneylandia es lo único que hay. Es la dinámica, ¿no? de la estructura. Habíamos dicho que por ahí dejábamos de lado el problema del valor, pero bueno, podríamos decir aquí también el sistema de valor, digamos, ¿no? Y estas cuatro fases, digamos, es un poco el recorrido, el derrotero que tiene aquí el problema de la simulación, ¿no? Eh, ¿Y en qué se convierte eso? Bueno, y aquí aparece otra palabra importante, ¿no? Que es la conversión de esa imagen en una hiperrealidad, lo hiperreal. Este es el otro concepto muy importante que es lo real todavía operaba en términos de una oposición con lo falso, con lo fantasiado, con lo imaginario, ¿no? En la simulación no es que desaparece lo real, sino que lo real está como sobreexpuesto en la saturación de signos, ¿no? Esa es la visión particular, ¿no? Paradójica de Baudrillard con respecto a esto. El simulacro no es la ausencia de realidad, ¿no? Puro efecto sin causa, por así decirlo. No, es la absorción de todas las causas allí, ¿no? Y el efecto convertido en su propia causa. Bueno, en lo hiperreal que dice Baudrillard, no es que lo real desaparece por ausencia, desaparece por hiperproducción, por una saturación. Pero de luego que la imagen que estaría representando a lo real, en realidad se absorbe, ¿no? Es absorbida la realidad en la imagen, y la imagen ya no es imagen tampoco, porque la imagen también se satura, digamos, de realidad en esta hiperrealidad, ¿no? Esto después en uno de los últimos textos, Baudrillard lo trabaja mucho, que es no solamente está afectada la realidad en este orden, sino que también la propia imagen. La imagen deja de ser lo que es. Eh, y podemos completar con alguna otra referencia a la noción de simulación, eh, también con conceptos articulados, ¿no? Como decíamos, aquí introducimos la noción de hiperrealidad, y Baudrillard justamente también lo hace aprovechando también otro concepto muy importante, por lo menos que en esos textos, especialmente en el intercambio simbólico y la muerte, aparece que es la noción de modelo. Los modelos reemplazan los esquemas de la representación, ¿no?
El modelo es una estructura de codificación y de reproducción de signos. Ya no es más un modelo de producción a las formas tradicionales, artesanales, incluso remitían las formas artesanales de representación en lo político, en lo social, en lo psicológico, y, bueno, en lo filosófico, en lo metafísico. El modelo es una suerte de anticipo informacional, ¿no? Como el modelo que sería, supongamos, el ADN, la información genética, ¿no? Bueno, los modelos de cómputo, ¿no? Hoy, bueno, en un caso extremo contemporáneo, desde luego, los algoritmos y la inteligencia artificial es una forma paroxística de lo que es esta dimensión del simulacro, ¿no? Eh, bueno, y la simulación tiene que ver entonces con esta suerte de extirpar el problema de lo real, ¿no? Y convertirlo, digamos, simplemente en algo que está como superado por lo hiperreal, ¿no? Desde luego que esto ha llevado a muchos malos entendidos y esta es una apuesta teórica de Urriller, por ejemplo, cuando él plantea, no sé, la guerra del Golfo, esa guerra del Golfo de principios de los años 90, y él planteaba la no realidad de la guerra, porque es una guerra hiperreal, hecha a través, básicamente, de una guerra a distancia, es una guerra televisada, una guerra que no enfrentó eh, ejércitos de algún modo, ¿no? Eh, una guerra que de algún modo implicaba, ¿no? Una especie de hiperrealidad porque estaba en tiempo real, además, esa guerra viéndose mostrada en las pantallas, ¿no? Eh, y de algún modo, entonces, era una especie de simulación. Desde luego, muere gente, desde luego que se destruyen, ¿no? Esto real no es que no está, ¿no? Real no pienso. Bueno, para entender el concepto de la operatoria definitiva de es la que finalmente reina. Sin estimar las victimarias, el mecanismo global ya no es una guerra real, donde se representa un sistema de valores, etcétera. Es una guerra hiperreal, es una guerra donde eh, el verdadero escenario de la guerra no pasaba necesariamente por el campo de batalla. De hecho, en el caso puntual de esa guerra, prácticamente no hubo una guerra de dos ejércitos enfrentándose, ¿no? En ese sentido, digamos, tal vez la guerra hoy actual de Ucrania-Rusia pareciera otra vez retomar las viejas guerras territoriales y de armamentos de muerte convencionales, aunque uno diría también que buena parte de esa guerra es una guerra de inteligencia, es una guerra que, como desde luego, implica muchísima muerte y mucha desgracia humana. La lógica de guerra, la lógica de guerra que es de guerra real, esta dinámica de guerra, de simulacro que es al mismo tiempo, ¿no? En otra escalada que tiene que ver con un despliegue tecnológico y demás, que parece ser efectivamente este es el que avisoraba a Baudrillard, ¿no? Eh, entonces, para completar un poquito esta idea y que seguramente sigamos desarrollando en próximos momentos, en próximos episodios, esta noción de simulacro es un poco la absorción de la dinámica de la representación y lo real, de la imagen y aquello con lo cual estaría vinculado y algo que la trascendería la imagen, ¿no? Y a todos estos juegos que pueden ser el de la fidelidad, de la representación, de, de la tergiversación o de la disimulación de que detrás de eso no hay nada. Esto es un poco que era lo que preocupaba a los jesuitas en relación a los signos y Dios, ¿no? Bueno, ahí lo desarrollan muy bien William. El simulacro deshabilita el problema de la referencia porque no la absorben en el propio signo.
desarrollando otras temáticas y acercándonos siempre al mundo. Un montón de gente nos sigue ilustrando y tal vez se sigue volviendo muy necesario. Hasta la próxima.